Buenas noches a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bien, bien. Listo. En la sesión del día de hoy, mi propósito es concretar ese trabajo que iniciamos la sesión de clase anterior acerca de los planos en el espacio cartesiano. Para los que pudieron asistir a la sesión del día lunes, y para los que no, pues espero que se hayan podido adelantar a través del video. Por cierto, y hago este comentario simplemente como por clarificar, los videos de las clases siempre están en la plataforma de Moodle. Es ahí donde yo los subo. Esto yo creo que ustedes lo tenían presente desde el primer día. Yo les dije que las grabaciones se iban a estar subiendo, sí, a la plataforma, porque tratar de acceder a ellas a través de Google Meet es mucho más complejo. Requiere una autorización, requiere todo un proceso. Entonces yo subo el enlace de los videos y ahí están todos y cada uno de los videos de las sesiones de clase que hemos tenido en la plataforma. Es cuestión de que busquen los que corresponden a su grupo, pero ahí están. Hago esta aclaración porque a veces me aparecen como solicitudes a través de Google Meet de acceder a esos videos y pues a veces autorizo, pero a veces pues no estoy tan pendiente del correo. Entonces, pero los videos siempre están en la plataforma de Moodle para que lo tengan presente. Les estaba diciendo que en la sesión de clase del lunes nosotros empezamos a abordar la problemática de calcular o construir la ecuación de un plano a partir de 3 puntos por los que pasa el plano. La idea geométrica es la generalización de la idea que teníamos para la recta. Si yo tengo dos puntos, a través de esos puntos, yo puedo pasar una recta. En el caso en que tenga 3 puntos no colineales, lo que yo puedo pasar a través de esos 3 puntos es lo que conocemos como un plano en el espacio cartesiano. Esa es la problemática que estamos abordando y esa es la problemática que pretendo concretar y concluir el día de hoy, para que en nuestra última sesión del lunes, porque a partir de eso iniciaría el proceso final de evaluación, para que en esa última sesión podamos, si tengo la posibilidad, de abordar con la colaboración de un profesor experto en el área, que podamos abordar algunas aplicaciones interesantes de toda esta teoría del álgebra lineal. Entonces, por eso yo quiero como concretar este trabajo el día de hoy de las ecuaciones de los planos para que este lunes nos quedara para poder desarrollar esa actividad. ¿Qué tenemos hasta ahora? ¿O qué hemos hecho hasta ahora? Hasta el momento hemos visto que si yo tengo 3 puntos en el espacio, es decir, 3 puntos de 3 coordenadas, a partir de ellos, con cierto procedimiento, yo puedo construir lo que uno llama el vector normal del plano, o el vector normal al plano, que pasa por esos 3 puntos. Ese vector normal es la fuente a partir de la cual nosotros generamos la ecuación del plano
que es nuestro propósito definitivo. Entonces, lo que veíamos la clase anterior era simplemente que si yo tengo 3 puntos, a partir de esos 3 puntos, yo puedo construir 2 vectores bajo una idea muy simple, y es que a partir de uno de los 3 puntos, yo construyo vectores hacia los otros 2. Es como si yo arranco desde uno de los puntos y mando flechas hacia los otros 2 puntos. Y entonces ahí genero 2 vectores. Y cuando hago el producto cruz entre esos 2 vectores que me resultan, yo obtengo el correspondiente vector normal. Eso fue lo que presentamos, o lo que alcanzamos a presentar la sesión de clase anterior. Entonces, una vez tenemos el vector normal, yo puedo construir la ecuación del plano correspondiente a partir de esta fórmula que estoy resaltando acá. Entonces, miren con cuidado cómo es el proceso, que es un proceso algebraico bastante simple. Yo tengo mis 3 puntos, con esos 3 puntos construyo el vector normal o calculo el vector normal, y una vez tengo ese vector normal, tomo alguno de los 3 puntos que yo tenía originalmente. Por convención, se toma el primero de los 3 puntos. Es decir, en este contexto, después de calcular el vector normal, con ese vector normal y con ese punto que escogemos de los 3, que como les digo, por convención, esto no hace ninguna diferencia, pero por convención uno escoge este primero, construye esta fórmula que estoy presentando acá. Y a partir del desarrollo de esa fórmula es que yo obtengo la ecuación correspondiente del plano. Entonces, en el ejemplo que estábamos presentando, y ya entro a discutir las particularidades de esta fórmula, yo ya había construido el vector normal, que es este vector de acá, y entonces tomo el punto 2, 4 menos 1 y lo convierto en un vector de una manera bastante obvia. Es decir, cojo el vector cuyas componentes son las coordenadas de ese primer punto que nosotros teníamos. Y la fórmula que estoy presentando acá es simplemente calcular el producto punto, y aquí esto es un producto punto, entre el vector normal y este vector, que son las variables de la ecuación. Es decir, en este vector lo que yo pongo son X, Y y Z, que son simplemente las letras que representan las variables. Y al lado derecho hago el producto punto entre el vector normal y las coordenadas del punto que yo había escogido originalmente, es decir, este primer punto de acá. Entonces, la ecuación del plano que pasa por estos 3 puntos, en particular, en este ejemplo, me quedaría a partir de esta fórmula, donde lo que pongo acá es el vector normal. Estas variables quedan expresadas, X, Y y Z. Aquí pongo otra vez el vector normal y aquí pongo las coordenadas del primer punto que nosotros vamos a considerar. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro con lo que estoy planteando? Sí, señor. ¿Para todos? Sí, señor. Confirmen, por favor. ¿Sí?
Como les digo, la idea no es compleja, es simplemente reemplazar en esa forma que estoy sombreando en amarillo. Entonces, esto que muestro acá es, en este ejemplo, la aplicación de esa fórmula. Vuelvo e insisto, este vector normal lo calculamos de acuerdo al proceso que nosotros vimos la clase anterior. Lo que viene a continuación es hacer la operación o las operaciones que aparecen en la ecuación. Es decir, aquí yo tengo un producto punto, y espero que no hayan olvidado cómo se calculan los productos punto, y al lado derecho también tengo otro producto punto. Entonces, la idea es, yo calculo a ambos lados las correspondientes operaciones de producto punto. Al lado izquierdo, pues el producto punto es primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente más tercera componente por tercera componente. Como estas tres son letras, a la hora de hacer la multiplicación, pues simplemente se deja expresada. Entonces esto es 66 por X más menos 51 por Y más 18 por Z. Y eso es lo que queda del lado izquierdo. Del lado derecho me queda el producto punto numérico. Es decir, primer número por primer número o primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente más tercera componente por tercera componente. Y entonces cuando hago esa operación y ustedes verifican si efectivamente estamos o no estamos de acuerdo, el resultado a mí me dio menos 90. Y entonces me queda esta ecuación, que esa sería la ecuación del correspondiente plano. ¿Sí es claro de dónde salió esta expresión que estoy sombreando en verde? Sí, señor. ¿Clara la idea para todos? Sí, profe. Hay algo sobre lo que yo quisiera llamar la atención con respecto a esta ecuación. Si ustedes miran la estructura de esta ecuación, se dan cuenta que esta ecuación tiene o que esta ecuación corresponde a un tipo de ecuación que nosotros habíamos visto hace algún tiempo. Esta ecuación es lo que uno llamaba una ecuación lineal de tres variables. Entonces, en ese sentido, aquí aparece como la ecuación de un plano, una ecuación lineal de tres variables, como las que mencionábamos al principio de esta asignatura. Entonces, como que se cierra el círculo, por decirlo de alguna forma. Yo estoy volviendo a las ecuaciones lineales. Y a partir de esas ecuaciones lineales es que uno responde a ciertos planteamientos sobre esos planos que estamos construyendo. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí con la idea? Profe, una pregunta, ¿esa ecuación es única? No, porque el vector normal no es único. Ah, si es que yo utilicé otro método y me dio otra ecuación, era por eso. Pero ¿Sí? no ¿Qué sé otro si... método? No, pues no sé, es que estuve mirando un video la clase pasada y pues lo traté de asimilar. Digamos que se asume el mismo punto y todo y se hace, pues busca como un vector ortogonal, ¿no? Mm, Y se hace el producto punto. mm. Digamos, se hace una diferencia, luego el producto punto y se iguala a cero por ser ortogonales.
y obtuve que la ecuación, o sea, una ecuación del plano de 2x menos 17y más 6z igual a menos 70. ¿Otra vez? 2x menos 17y más 6z igual a, bueno, sí, 2x sí señor, pues simplificando, ¿no? igual a menos 70. Igual Uy, a pero esa menos ecuación sí 70. está muy diferente. No, o sea, no solo en ese sentido, sino que es esencialmente diferente a esta que estoy presentando acá. Sí, estaba mirando eso porque, digamos, el 17 está Te doy un consejo, te doy un consejo. Sí, señor. Para verificar si la ecuación te quedó bien, haz lo siguiente. Yo tengo 3 puntos, ¿sí o no? Aquí están Sí, los 3. señor. ¿Lo ¿Tú reemplazo? verificaste que los 3 puntos satisfacieran la ecuación? No, digamos que es no, el tiempo no me dio para verificar, pero qué, Porque pero si lo no, haré. si los 3 puntos que tenía originalmente no satisfacen la ecuación, o por lo menos si todos los 3 puntos, o si hay alguno de esos puntos que no satisfaga la ecuación, esa ecuación del plano no nos sirve. No Ok, sería la ecuación del plano. ¿Sí me hago entender? Porque si yo, por ejemplo, y vamos a hacer el ejercicio, sí, señor. quisiera verificar que la ecuación me quedó bien hecha, pues lo que uno hace es decir, cojo este punto y lo reemplazo en la ecuación. X por 2, Y por 4 y Z por menos 1. Y si el lado izquierdo me da lo mismo que el lado derecho, significa que este punto sí está en el plano. Y entonces tendría que hacer lo mismo con el segundo punto y con el tercer punto. Y en teoría, esta ecuación que estoy presentando debería cumplir con esa condición. De hecho, verifiquémoslo, como para que estemos de acuerdo con respecto a la ecuación que estoy presentando. Hagamos ese ejercicio, a ver si me entendieron. Esta fue la ecuación que me dio. Entonces, cada uno de los 3 puntos que tenía originalmente, al reemplazarlos en la ecuación, el lado izquierdo debería dar igual al lado derecho. Si no es así, es que la ecuación me quedó mal y tendría que ir a revisar en el procedimiento en donde me equivoqué. Entonces, por favor, verifíquenlo ustedes para que vean que aquí no hay. Y tú haz lo mismo con la ecuación que te dio por ese otro procedimiento que tú estás desarrollando. Porque sí lo veo bastante diferente. O Sí, sea, la señor, ecuación me listo. parece bien diferente. ¿Listo? Listo, Como para profe. evitar como discusiones bizantinas sobre si es el procedimiento o no es el procedimiento. Verifiquemos tanto la ecuación que yo tengo y tú verifica la otra que obtuviste. ¿Te Sí, parece? ya verifiqué la que usted hizo, sí. Por lo ¿Y menos los para el tres primero. puntos están bien? No, para el primero le hice. Ah, ¿y el primero estaba bien? Sí, señor. Listo, verifica los otros dos y ya si quieres verificas la que obtuviste. Es que no te entiendo bien el procedimiento, puede que esté bien, porque para encontrar estas ecuaciones siempre hay más de un procedimiento, pero el resultado me da o me parece muy alejado de lo que debería dar. ¿Listo? En el caso de la suya, todas tres me dieron. Perfecto. Ya ¿Y en el de la miro, tuya? ya la miro, a ver si de pronto es que fallé en algún procedimiento, pero ya la confirmo de todas maneras. Listo, pues. Bien, los demás, ¿sí me están siguiendo con la idea? Para la que yo hice, la primera me cumple, el primer punto. Listo. Mientras tanto, yo voy planteando otro ejercicio para que lo vayamos revisando. Entonces, voy planteándolo para que hagamos el ejercicio completo.
Entonces, ¿los demás me están escuchando? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, vamos a revisar a la luz del procedimiento. Y ahorita esperamos la intervención de Jorge con respecto a la ecuación que él le dio. Pero antes de eso, bajo este procedimiento, que es, a mi parecer, de los procesos más sencillos que hay para encontrar ecuaciones del plano, porque digamos que todo está como prescrito. Entonces, a partir de ese procedimiento, quisiera que trabajáramos sobre el ejercicio de hallar la ecuación del plano que pasa por estos tres puntos. En teoría, claro está, los puntos deberían ser no colineales. Uno debería verificar eso, pero en gracia de discusión, asumamos que estos tres puntos no son colineales. O sea, efectivamente no lo son. Entonces, ¿cómo es la línea del procedimiento? Lo primero es encontrar el vector normal. En eso tendrían que revisar el proceso pasado. Y lo otro es, una vez tengan el vector normal, ustedes aplican la fórmula que discutimos hoy. Entonces, quiero ver qué tan claro estoy siendo con ese procedimiento. Ahora sí, Jorge, dime, ¿tu ecuación también funcionaba? Profe, pues hay un punto que no me cuadra, tocaría revisar si fue en el procedimiento. Posiblemente Sí, tendrías que revisarlo. es que Tendrías que revisar el procedimiento que aplicaste, que no, o sea, te entiendo que apelas como a la ortogonalidad y eso, es válido, pero de repente en alguna cuenta te equivocaste. sí, yo creo que Entonces, sí, pues yo, el proceso general lo que hice fue, partí del punto que habíamos conseguido, el vector normal, ¿mm? y de ahí lo que se hizo fue marcar un punto, X, Y, Z, del ¿Mm? espacio, ¿Mm? bueno, y un punto de los anteriores, y ¿Mm? digamos que el procedimiento era restarlos, pero ese ¿Mm? procedimiento es más largo. Ahí Eh, sí, o sea, tendría que mirarlo. Si quieres un día esos que tengamos tiempo, miro ese procedimiento en detalle y te comento a ver dónde posiblemente pueda estar. O sea, de pronto no haya falla, de pronto sea correcto, sino pues dónde podría estar más o menos la justificación. sí, digamos que yo lo que veo es que de pronto me equivoqué en alguna multiplicación. Porque después de eso lo que hago es el producto punto entre ellos, lo igualo a cero y desarrollo. Yo creo que fue en ese proceso que de pronto el desarrollo sumé Puede o ser, multipliqué algo mal. Pues puede ser. voy a hacer este y ahí sí reviso el otro, el procedimiento. A ver, Bueno, perfecto. listo, profe. Gracias. Listo. No, gracias a ti. Bien. Entonces, por favor, 5 minuticos para que miremos ese ejercicio, para que ustedes traten de atacarlo, para ver si es claro como el proceso que estoy presentando y entramos a discutir la solución y entramos a discutir para qué podemos utilizar estas ecuaciones de los planos. ¿Listo?
Profe, ¿Me decías algo? Perdón. sí, profe, qué pena con ustedes que la clase pasada yo no, no estaba viajando y no encuentro mis apuntes, no llegué al cuaderno. Profe, Pero la verdad, adelantaste con el video. ¿No está el video en la plataforma? Porque ese es sí, como el compromiso. sino que, no, sí, no, sino que no me acuerdo bien cómo hallo la... Entonces mira la idea, el vector normal. Sí, te agradezco. Si quieres lo dejamos acá. Si quieres, lee y mira con cuidado la estructura. Espero que los demás hayan anotado los puntos para que miren la estructura. O sea, tengo los 3 puntos, a partir de ellos construyo 2 vectores y luego hago el producto cruz entre esos 2 vectores. Mira cómo se construyen los 2 vectores. ¿Listo? Listo, profe, gracias, qué pena ahí. No, no te preocupes. Profe, una preguntita. ¿El profe tiene la respuesta ahí como tal? No, Porque, pero la puedo calcular. porque aparentemente ya terminé. Perfecto, esperemos los demás. ¿Los demás también ya terminaron? No, señor. Listo, esperemos un par de minutos, si te parece, Jorge, para ver cómo les va, cómo nos va con los demás. Y entro a presentar mi trabajo, mi desarrollo. ¿Listo? Listo, Pero dos listo, profe, minutitos. gracias. No, a ti.
Bien. Estos son los dos vectores a partir de los cuales vamos a generar el vector normal. O mejor dicho, según mi propuesta de metodología, que es tomar este primer vector, es el que va desde este punto hasta este punto de acá, y este otro vector es el que va desde este punto hasta este otro punto de acá. ¿Sí? ¿Sí estoy bien? ¿O no? Sí. Y entonces, para encontrar el vector normal, de acuerdo al procedimiento que presentábamos la clase anterior, pues tendríamos que hacer el producto cruz. Entonces, este sería este vector, producto cruz, este otro vector. Y ahí sí, les pido que por favor me digan cuánto dio ese producto cruz y lo entramos a revisar. 69, ¿Sí? coma menos 6, ¿Sí? 15. Quiero la confirmación hasta acá. Sí, señor. Yo aquí quiero hacer un comentario, pero o sea, Sí, a mí me profe. gusta mostrar como un esquema fijo de procedimiento, como para que todos tengamos como una base sólida para trabajar, pero también me gusta mostrar o mencionarles las variantes. ¿Qué variante se puede presentar acá? Yo aquí arranqué desde este punto hacia los otros dos, pero yo también podría haber arrancado desde este punto hacia los otros dos, o también podría haber arrancado desde este punto hacia los otros dos para generar estos dos vectores. Por eso es que yo le decía a Jorge que pueden salir varias ecuaciones de un mismo plano, porque el vector normal, si uno arranca desde otro punto, puede que le dé diferente, pero eso realmente no es grave. Al fin y al cabo, cuando uno tenga la ecuación, puede que dé una ecuación diferente, pero va a tener o va a ser una ecuación equivalente a la que obtenemos por este caso. Simplemente un comentario para el que le guste como, digamos que ver opciones de variación de estos procedimientos. La escogencia del punto de inicio es entre estos tres, ¿no? O sea, tiene que ser uno de estos tres, claro está. Y los otros dos, y los puntos finales tienen que ser los otros dos. Pero digamos que es libre, por decirlo de alguna manera. Pero bajo el proceso, la estructura del proceso que yo he presentado, este habría de ser el vector normal. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe.
Mil excusas, ¿me escuchan? Tuve un problema de conexión. Sí, profe. Espérame un instante. Entonces vuelvo a mi presentación. No me di cuenta ni siquiera en qué momento se desconectó. Entonces vuelvo a mi presentación. ¿Todos me están oyendo ahora sí? Sí. Sí, profe. Claro. Entonces, Sí, señor. Profe, ¿le puedo? sí. Sí, ya hice y efectivamente la embarré. Mm, Digamos que cuando multipliqué el 66, como sí, cambié de hoja, le coloqué el 6, pero con ese método llegó al mismo resultado, solo que pues al final se simplifica. perfecto. Listo, pues. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Algún día revisamos si tenemos tiempo ese proceso que tú propones para ver qué tan, o sea, que funciona, parece que funciona, pero para ver qué tan eficiente podría llegar a ser. Sí, señor. Listo, pues bueno. Entonces, continuando con mi presentación, Eh, yo obtengo estos dos vectores. A partir de estos dos vectores, calculo el vector normal. Creo que hasta ahí sí, porque ahí alguien me había respondido que ese vector normal era efectivamente este de acá. Entonces, les estaba diciendo que a la hora de encontrar la ecuación, pues simplemente es aplicar la fórmula. Y en esta fórmula, n es este vector normal y este x1, x2, x3, este vector, corresponde a las componentes del primer punto que nosotros estamos considerando, de acuerdo al proceso que estoy presentando. Entonces, para este ejemplo, la ecuación del plano quedaría de la siguiente forma. Qué pena, copio otra vez el formato, pero es para que me quede más fácil reemplazar. Entonces, aquí me queda, aquí n viene a ser este vector normal. Nuevamente, este n de acá es el mismo vector normal y estos tres punticos son, o estas tres coordenadas, son las coordenadas de este punto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Siguen hasta ahí? ¿De acuerdo todos? Sí, señor. Y entonces, pues la parte de la izquierda, que es este producto punto, pues simplemente es 69 por X, por primera, segunda por segunda, más segunda por segunda, no olviden que aquí se suma, y entonces quedaría menos 6 por X, el menos es pues porque el que es el 6 es negativo, más 15 por y eso es igual a el producto punto entre estos dos vectores. ¿Cuánto dio el producto punto entre estos dos vectores? 45. 45. Y esta sería, aquí repetí dos veces la variable, 6 por y, 15 por z, y aquí esta sería la ecuación de ese plano. ¿Sí estamos todos de acuerdo con el proceso? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Maravilloso. Entonces, como para cerrar, ¿para qué uno necesita encontrar la ecuación de un plano? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? Las ecuaciones de los planos, entre otras cosas, en su nivel más básico, sirven para determinar cuándo un punto está o no está en el correspondiente plano. De alguna forma me ayuda a caracterizar los puntos que están en el plano. Si yo, por ejemplo, queremos saber, por ejemplo, si el punto, otro punto distinto a los otros tres, el punto, qué sé yo,
1,4, -8, por poner un ejemplo, ¿está o no está en este plano? El proceso es bastante sencillo. Lo que hacemos es reemplazamos el punto en la ecuación. Entonces, si yo quiero saber si este punto está o no está en el plano, pues simplemente tomamos el punto y lo reemplazamos. X lo reemplazo por la primera, Y lo reemplazo por la segunda, Z lo reemplazo por la tercera. Y si el lado de la izquierda al reemplazar me da igual al lado de la derecha, entonces significa que el punto sí está en el plano. Pero si no me da lo mismo a la izquierda que a la derecha en esta ecuación, eso implicaría que el punto no estaría en el plano. Entonces, ¿qué me pueden decir? ¿Será que este punto está en el plano que hemos construido o cuya ecuación hemos construido? ¿Qué me dicen ustedes? No, señor. ¿Cuánto dio al lado izquierdo? Me da -75. -75. Entonces, obviamente, el lado izquierdo da distinto al lado derecho. Como el punto no, como en este punto, no satisface la ecuación, es decir, al reemplazar no da lo mismo a la izquierda que a la derecha, eso implica que no está en el plano. ¿Estamos de acuerdo con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Señor. ¿Hacia dónde va esto cuando uno profundiza en esta teoría? Esto va, entre otras cosas, hacia determinar cuándo dos planos se intersectan o no se intersectan. Si yo tengo dos planos y puedo encontrar la ecuación de esos dos planos para determinar si se intersectan o no, y esto lo voy a mencionar brevemente la próxima clase, yo lo que hago es tomar las dos ecuaciones de los planos y resolver el sistema de ecuaciones lineales que se forma con esas dos ecuaciones. Y si el sistema tiene solución, significa que los planos se intersectan. Si el sistema no tiene solución, significa que los planos no se intersectan. Intersectar es que se crucen. Es que ustedes dibujen un plano, dibujen el otro y se crucen o se toquen en algún momento. Ese problema de intersectar planos tiene bastante importancia en ciertas aplicaciones. Esto lo menciono como para que ustedes vean hacia dónde puede llegar esto. La próxima clase trataría de mostrarles el proceso de determinar intersecciones entre planos a partir de las ecuaciones de esos planos. Bien. Esto era lo que quería que discutiéramos como para concretar esta teoría el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna inquietud. No, señor. Entonces nos veríamos el lunes para profundizar en algunos aspectos de los contenidos que hemos desarrollado. Entre otros, pues este que les menciono, como para dar cierre al curso y entraríamos a hablar de la última parte o el último proceso de evaluación que vamos a desarrollar.
¿Listo? Vale, profe. Sí, señor. Listo, profe. Listo, pues. Nos vemos el lunes. Muchísimas gracias por su tiempo. Sí, profesor. Igual, profe, hasta luego.